Buenos días, ¿cómo están todos? Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí en su programa Ven y sígueme. Sean todos bienvenidos a este programa. Les invitamos a que no se desconecten porque hoy tendremos un programa súper interesante, súper interesante. Vamos a ver cómo hay otras cosas, aparte de las que hemos visto durante todas estas semanas, hay otras cosas que nos arrebatan la paz. Y una de las más importantes es darnos cuenta que no somos perfectos, darnos cuenta que de repente caemos en el pecado, darnos cuenta que las tentaciones a veces nos ganan, ¿verdad? Bueno, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Hoy nos acompaña la hermana Marta. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, me da mucho gusto estar entre ustedes, con ustedes. Y sí, madre, ya como decía usted, ya en los programas anteriores hemos visto cómo fácilmente ante cualquier dificultad pues perdemos la paz. Y esto nos impide pues seguir entregándonos en ese amor. Entonces es muy importante que se queden con nosotras porque vamos a descubrir también cómo tomar decisiones es un camino de amor, cómo conservar la paz en este camino, y es muy importante, ¿verdad? Este camino que es realmente el amor el que nos motiva, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos comenzando con el tema. Sí, muy bien. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es cómo todos yo creo que lo hemos experimentado cuando estamos muy seguros de nosotros mismos y de repente viene un pecado, una caída que nos hace empezar a decepcionarnos de nosotros mismos. Nos damos cuenta que no somos perfectos, nos damos cuenta que nos sentíamos muy fuertes, pero a la hora de la hora caímos, ¿no? Caemos en el pecado, caemos en la debilidad. Y bueno, es muy triste y a veces perdemos la esperanza cuando nos damos cuenta que somos débiles, que caemos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Cuando estamos en esa situación, muchos tenemos como dos tendencias, ¿no? Hay una que podemos decir, yo con mi propio esfuerzo humano, con mi esfuerzo, incluso con mi ayuno, con mi sacrificio, yo solo voy a poder salir de este pecado, yo solo voy a poder salir de esta situación. Y nos damos cuenta que no, que no podemos salir solos, ¿verdad? Que necesitamos la gracia de Dios. Y esa lucha entre lo que yo quisiera hacer y en lo que yo puedo hacer y no puedo salir, esa lucha pues nos hace perder la paz, ¿verdad? Y muchas veces nos hace retroceder en nuestras decisiones. Cuando decimos, no soy digno. No, yo no soy digno de que Dios me llame, no soy digno de que Dios me cuide, no soy digno de que Dios me ayude porque yo le he fallado mucho. Pues, ¿qué creen? Así es. Hemos fallado mucho, pero esa no es una condición para alejarnos de Dios, mucho menos, ¿no? Vamos a ver 4 razones muy importantes, nada más 4, anótelas. Váyale checando, ¿verdad? Vaya poniéndola muy bien en su mente. 4 razones para no decepcionarnos cuando fallamos delante de Dios. O sea, estas razones son muy importantes. ¿Por qué? Porque decepcionarnos, perder la esperanza, es una tentación y un pecado que no viene de Dios. Podemos pensar que nosotros con nuestras propias fuerzas vamos a librarnos del pecado, vamos a librarnos de la debilidad. Y la primera cosa que hay que tener en cuenta es que no podemos. Necesitamos la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios nos da la fuerza para levantarnos. ¿A poco no han experimentado cuando dices, no, ya llevo mi racha de 5 domingos en misa, llevo mi racha de no me he portado mal, bueno, tan mal, nada más medianamente mal, está bien como lo he hecho y de repente haces algo muy, muy malo, ¿no? Algo que te hace sentir muy mal y dices, no hombre, ya para qué me esfuerzo si siempre soy el mismo, para qué sigo trabajando si vuelvo a caer, Dios no me puede llamar así. Empezamos a pensar un montón de cosas, ¿no? Muchas tentaciones que sentimos en la mente. ¿Te has experimentado ese tipo de cosas en la mente? Claro, porque trabajamos así con todas las ganas, sí, yo como decía la madre, los domingos a misa, o nosotros cuando estamos decidiendo, ¿verdad? Decidiendo escuchar la voz de Dios para saber para qué nos ha creado, cuál es nuestra vocación. Entonces comenzamos ciertamente a lo mejor un caminar en este proceso vocacional y a lo mejor ahí nos piden ciertas cosas, ¿no? No sé, a lo mejor a nosotros los jóvenes, ¿no?
quieres iniciar el proceso y te dicen, tienes que dejar ciertas cosas, ¿verdad? Frecuentar ciertos lugares y con todo tú te vas y dices, no voy a ir a este lugar, bien emocionado y caes. Pero ¿qué sucede? Pues te das cuenta que estás trabajando, estás luchando con las propias fuerzas y no le das la autoridad a Dios. Y es ahí donde tú tienes que recibir la gracia de decir, ok, Señor, sí, voy a trabajar con todo ánimo, pero sobre todo confiar en Dios, que Él es quien nos da la gracia. Así es. Bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa, muy importante, es, a ver, ¿ustedes qué piensan que le agrada más a Dios? Después de una caída decir, ay, pobrecito de mí, soy un pecador, no, Señor, aléjate de mí, soy un miserable, eso. O decir, Señor, reconozco delante de ti que fallé, pero ayúdame a levantarme, dame la fuerza. ¿Qué creen que le agrade más a Dios? ¿Cuál será la actitud correcta delante de Dios? Yo creo que la segunda, ¿no? La segunda. Fíjense, casi la tendencia de todos, y a mí me ha pasado de manera personal, se los comparto, en una experiencia así de no, ahora sí ya me voy a portar bien y no sé qué, ¿no? Entonces caigo en el pecado y digo, sí, no, y quiero volver a la oración, quería volver a la oración y decía, no, qué vergüenza, ¿cómo le voy a hablar yo a Dios después de lo que acabo de hacer? Qué descarada, ¿no? Qué sinvergüenza si todavía me acerco a Dios. Bueno, esa es la tentación y la trampa más grande que tenemos y que el diablo siempre es muy astuto al hacer esa trampa en nuestra vida. Cuando dice, no, ¿tú con qué cara vas a pedirle a Dios si le fallaste? ¿Con qué cara te acercas a decirle, Señor, ¿puedes llamarme a mí? Uno se siente indigno, ¿verdad? Indigno, pecador. ¿Y saben qué? El diablo desde el principio es un acusador. Entonces él es el que siempre nos va a estar recordando nuestras faltas. Tú hiciste eso. ¿Cómo te atreves a levantarte? ¿Cómo puede ser que tú pienses siquiera que puedes acercarte a Dios otra vez? Indigno, ¿verdad? Esa es una mentira y es una trampa. Porque la actitud correcta delante de Dios cuando fallamos, es decir, reconocer, he fallado, ¿verdad? Como el hijo pródigo, entrar en nosotros mismos y decir, he fallado, Padre, ante el cielo y ante ti, ¿verdad? No merezco ser llamado hijo tuyo, pero aquí estoy delante de ti. O sea, a Dios, recordemos en el Salmo 51, un corazón quebrantado y humillado, el Señor nunca lo desprecia, ¿no? Y siempre está ahí para esperándonos para que regresemos a su casa, regresemos a su presencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta es la actitud correcta. Cuando fallamos, pues es reconocer que hemos fallado, ¿verdad? Reconocer delante de Dios y sobre todo, pues pedir perdón, empezar a ver nuestra debilidad y a ser humildes y decir, pues he fallado contra el cielo y contra ti. Claro, y esto nos lleva cuando no confiamos en el Señor, no nos abandonamos, no aceptamos, no reconocemos pues nuestras limitantes, pues caemos como en esta tercera razón, que la tristeza y el dolor, descubrirlo, ¿verdad? ¿Por qué tengo esta tristeza o por qué tengo este dolor? Realmente es porque considero que le he fallado a Dios. Realmente hay esta tristeza, este dolor en mí porque le he fallado a Dios, o en el fondo realmente es porque me he fallado yo, ¿verdad? Claro. Porque mi imagen queda manchada. Es decir, creo que soy bueno, creo que soy buenilla, creo que soy buenillo, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos ahorita, he luchado y todo, me he propuesto y he caído. Entonces, descubro que la tristeza y el dolor, casi el 100% de las veces, es porque está nuestra imagen. No es realmente porque le hemos fallado a Dios, sino porque nos vemos y vemos ahora sí que nuestras miserias, vemos nuestras flaquezas, vemos pues que somos de carne y hueso y dicen por ahí, ¿verdad? Hay un pedazo de pescuezo, ¿verdad? Entonces fallamos. Entonces, esta tercera razón por la cual debemos de seguir luchando es porque la tristeza y el dolor que ocasiona nuestras caídas es realmente porque vemos nuestra imagen. No vemos a Dios, no vemos el daño que le hacemos a Dios. Así es, todos hemos experimentado esa vergüenza, ¿no? De decir, ¡ah! El coordinador del grupo, no puede ser,
líder que haya caído, ¿no? La hermana, no sé, el amigo. Entonces, nuestro ego se ve lastimado porque como yo caí en algo así, ¿no? Esa es como la otra tentación. Y caemos en el orgullo. Dice San Bernardo que nadie será el santo que piensa ser. Algunos piensan que los santos ya en vida pensaban que eran perfectos, pero la verdad es que no, ¿no? También tenían sus caídas, pero bueno, más adelante no se muevan porque vamos a ir descubriendo cómo es la santidad realmente, cómo vamos a llegar a ser el santo que Dios pensó que fuéramos, no el que nosotros queremos ser. Claro. Porque cuando rompemos nuestra propia imagen, cuando rompemos nuestra propia idea que nosotros mismos tenemos de perfección, porque ni siquiera es la que Dios tiene, hay que aclarar eso, pero cuando se rompe mi propia idea de perfección, digo, no puede ser, fallé, no puedo levantarme, pero hey, momento, esa es tu idea de perfección, no es la idea de Dios, es tu idea de santidad que tú mismo te construiste, pero cuidado, porque puede no ser la que Dios construyó, ¿verdad? Porque el camino de Dios, pues, no es el orgullo, no es no caer, sino vamos a ir viendo, calma. Sí, ¿verdad? Quédense ahí porque tenemos, como dices tu madre, una idea de perfección, nos vemos a nosotros. Pero, así es. ¿cuál es la perfección a la cual nos llama Dios? Muchas veces decimos esto que dices tú, ¿no? Ser buenilla. Hacer esto o el otro, pero ¿cuál es la idea de perfección a la cual nos está llamando Dios? Esa es la gran incógnita de Dios. Y bueno, la cuarta cosa que vamos a ver es que Dios es capaz, escuche bien, Dios es capaz de sacar un bien de nuestras propias miserias. Dios es capaz de sacar un bien mayor de nuestras propias faltas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos nos damos cuenta que somos frágiles, nos damos cuenta que nos hacía falta una pildorita de humildad, le digo yo, ¿verdad? Cuando tú planeas todo, te preparas muchísimo para algo y llega ese momento y nada, no te sale bien, no sale como lo habías planeado. Y tú dices, ¿qué pasó, Dios? Si me preparé, ¿qué pasó, Dios? Si fui a misa, si ayuné, si hice todo lo que estaba de mi parte, ¿qué pasó? ¿Por qué me fallaste? Bueno, no es que Dios haya fallado. Lo que pasa es que de vez en cuando nos hace falta una píldora de humildad, ¿no? Y aún de nuestros pecados, aún de nuestros errores, Dios saca un bien mayor. Porque cuando nos equivocamos, nos damos cuenta que podemos ser más humildes o que a lo mejor ya nos estábamos subiendo demasiado, ¿no? Que a lo mejor ya creíamos que estábamos como en otro nivel y empezamos a sentirnos capaces de juzgar a los demás, ¿verdad? A decir, ay, ¿cómo puede caer ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se convierte en bola de pecadores, no? Y cuando caigo yo digo, ups, creo que yo también era de la bola, ¿no? Creo que yo también estaba en esa parte de pecadores, ¿no? Creo que yo también, yo sé lo que se siente, ¿no? Cuando yo he caído, cuando yo me he equivocado y Dios me ha enseñado a ser humilde, yo tengo la capacidad de decir, cuando veo que otro se equivoca, cuando veo que otro cae, digo, híjole, pues sí lo entiendo. Y no lo juzgo porque pues yo también he caído, ¿no? Y yo también estoy expuesto a caer en el pecado, yo también. Entonces eso nos hace como más conscientes de la misericordia que hay que tener con nosotros. Si Dios me ha perdonado a mí, si Dios me ha dado una oportunidad a mí, ¿quién soy yo para no darle oportunidad a los demás, no? Claro, y es importante pues descubrir, ¿verdad? Que esto encima, quedarse en uno mismo, ¿verdad? Y ver el error de los demás, pues es una trampa que pues el enemigo pone en nuestras vidas, ¿verdad? Porque, bueno, ya cayó a lo mejor la monjita, ya cayó el sacerdote y empezamos a criticar, ¿verdad? Pero darse cuenta que esto, es una trampa del enemigo. ¿Y qué nos provoca esto? El cansarnos, ¿verdad? El cansarnos, a lo mejor sí físicamente, pero también espiritualmente, porque queremos trabajar y ver que no avanzamos, pues es un cansancio, decíamos, ¿verdad? Primero porque ya empiezas a trabajar con tus propias fuerzas, pero también la otra es porque, pues eso, no le damos la autoridad a Dios y trabajamos ahora sí con lo que yo tengo y dejamos de lado, pues a Dios, ¿verdad? Pero recordar esto, recalcar,
esto es una trampa del enemigo, ¿verdad? El diablo se ocupa ahora sí que de todo lo que hacemos, pues para apartarnos, para alejarnos de Dios, cualquier cosita para no confiar en Él. Y ahorita me venía a lo mejor ahora en la semana que fuimos a misa, ahora con esto del coronavirus, madre, que hay algunas cuestiones que viene desde arriba, ¿verdad? Que a lo mejor no dar la comunión en la mano, si se ve oportuno no dar la paz. Me llamaba mucho la atención que el padre antes de darnos la comunión dijo, todas las personas, ¿no? Entren en ustedes mismos, ¿verdad? No esto que estamos haciendo de recibir la comunión en la mano, pues ponía el ejemplo, ¿no? De decir, el enemigo te pone en tu corazón, decir, no soy digno de recibirte en la mano y mejor no comulgo. Recibo, claro. No comulgo. ¿Por qué? Porque es un sacrilegio, ¿verdad? Bueno, ya vemos que esto ya es cuestión de catequesis, ¿no? Pero cómo el enemigo va poniendo en nuestro corazón esto. Y lo que quiero rescatar de esto, cómo nos lleva a decir, no comulgues. No comulgues porque es un sacrilegio, pero descubrir que todo esto, pues, es del enemigo, ¿no? Claro está. Y sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en que cuando fallamos, cuando pecamos, y ahora vamos a entrar un poquito en esta parte de toma de decisiones, ¿verdad? Cuando tomamos una decisión y vamos fallando, de repente en el camino nos damos cuenta que tenemos debilidades, que no somos tan capaces como creíamos, ¿no? En todo, y que nos equivocamos, empieza esta experiencia que tú comentas, esta experiencia de, pero ¿cómo Dios me va a llamar a mí? ¿Cómo Dios se va a fijar en mí si soy un pecador? ¿Cómo Dios? Y empezamos a pensar un montón de cosas, ¿no? Y ¿cómo yo puedo pensar siquiera en la vocación sacerdotal si he fallado tanto en la vida? ¿Cómo puedo yo pensar siquiera que Dios puede llamarme a tener un matrimonio santo, estable, si he fallado en la vida? ¿Cómo yo no soy digno de ser feliz? Hay mucha gente, muchos jóvenes que piensan que no pueden ser felices por las caídas que han tenido, que piensan que ya Dios no puede perdonar nada porque han caído, porque hemos caído. Bueno, hermanos, abra bien los oídos, esto es algo muy importante. ¿Qué hacer cuando hemos pecado? ¿Qué va a pasar después cuando hemos pecado? Bueno, calma. La primera cosa que tenemos que saber es que Jesús ha venido a buscar a los pecadores. Si usted ha pecado y se siente pecador, esa es la única condición que tiene que tener para que Dios le busque. Y si has caído en el pecado, bueno, pues levántate. Ahorita vamos a ver 4 cosas que hay que hacer cuando has caído en pecado. Pero lo último que tienes que pensar es que Dios no puede perdonarte. Esa es una mentira. Dios está presto para perdonar, es rico en misericordia, lento a la cólera y rico en generosidad y en paciencia para volvernos a Él, ¿verdad? Ese es el sueño de Dios. Entonces, si tú dices, ay, no, he pecado, he caído en una situación difícil, no soy capaz, bueno, pues alégrate y regocíjate, ¿no? Porque Jesús viene a buscarte a ti, no viene por los justos, viene por los pecadores. Y si nosotros hemos pecado, pues bienvenidos. Esa es la única condición para que Jesús nos busque, ¿no? Bueno, ¿qué hacer cuando hemos pecado? Primero, pues darnos cuenta, ¿no? Sentir el dolor del pecado. Darnos cuenta que hemos pecado. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Sí, claro, y volver a recalcar, ¿verdad? El sentir dolor de los pecados es no centrarte en eso, no centrarte en eso. Ciertamente, sí es un dolor de decir, he fallado, Señor, he fallado, pero por tu gracia voy a salir de esta, ¿no? Entonces, ese es el dolor de los pecados, es decir, te he fallado, Señor, y también me he fallado a mí mismo. Entonces, ese es el primer punto, sentir dolor de los pecados. ¿Cuál es el segundo punto, madre? El segundo es pedir perdón. Ni modo, no hay otro camino. Hay que humillarse y decir delante de Dios primero, decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Sí se siente esa vergüenza. Yo les contaba a las hermanas que para mí fue una experiencia muy fuerte una vez cuando empezaba en la vida espiritual, que fui a misa, yo creo que nunca lo había hecho conscientemente, ¿no? Que dije, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Y cuando dije eso, dije, sí es cierto, sí he pecado de pensamiento, de palabra, pero fue como
es buscar eso, una revelación de Dios y un sinceramiento, ponerse delante de Dios con mucha sinceridad y decir, Señor, perdóname, he pecado, tú lo sabes todo, tú sabes que he pecado, eso es muy importante. Y lo segundo que es en este mismo punto muy importante de pedir perdón es acercarse al sacramento de la reconciliación, hermanos. Esa es lo mejor, no hay nada mejor que eso. Pedirle perdón a Dios y acercarse al sacramento de la reconciliación, como perder ese, ¿qué será? Mala imagen, ese miedo, ese decir, ay no, pero ¿qué va a decir el Padre? No va a decir nada, porque es con Dios, es tú que le pides perdón a Dios y que le dices, Señor, perdóname. Y cuando tú escuchas la absolución, la fórmula de la absolución, es la liberación completa, ¿no? De esta culpa, que te puede atormentar. Claro, y empezamos de poco a poco, madre, ok, fallé y te alejas, ¿no? Te alejas de lo que ya habías caminado, de tu oración personal, ya te alejas de mismo asistir a misa, de comulgar, ¿verdad? Ese es el tercer punto. Tienes, una vez que ya te causaron dolor tus pecados, ¿verdad? Te duele tu pecado, ya vas, pides perdón, primero, bueno, obviamente con Dios, ¿verdad? Y a través, muy importante recargar esto, ¿verdad? El sacramento. Pero luego, no dejar la oración, retornar a mi vida espiritual. Ya llevaba un camino y obviamente por mi humanidad caigo, ¿verdad? Pero no centrarnos en eso. Ya Dios te pidió perdón. No empezar a pensar, ¿y Dios me perdonaría? No, ¿a poco me perdona? No, pero esto es muy grave, no creo. No creo que Dios me perdone. No, confiar que el sacramento de la reconciliación es mismo Dios que dice, hijo, ven, como el hijo pródigo, ¿verdad? Así que es. Sale el padre, aún dice, a ver si su hijo venía, y lo ve y se adelanta el padre a abrazarlo. Hijo, te he recibido. Así es Jesús, así es Dios en el sacramento, ¿verdad? Entonces, por eso no debemos alejarnos de nuestra vida espiritual, retornar a ella, seguir, ciertamente a lo mejor se va a escuchar, ay, que pues qué poca vergüenza, pero no, o sea, decir, vuelvo, ¿verdad? Vuelvo. Y hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, es que ser santo no es no caer, sino aprender a levantarse, ¿no? El Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Jóvenes decía, jóvenes necesitamos tener el principio del alpinista, ¿saben cómo es eso? Suben los alpinistas la montaña, arriba hay mucha nieve y si se cae, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Levantarse inmediatamente. ¿Por qué? Se enfría y se congela, se muere, le da hipotermia. Entonces el principio es, te caes, levántate inmediatamente, levántate lo más pronto posible. No sé, el punto no es no caerse, se vale caerse, de hecho caemos, ¿verdad? Pero el punto es aprender a levantarse, inmediatamente levantarse y decir, Señor, perdóname, y seguir los pasos, hacer lo que tienes que hacer, pedir perdón, seguir tu ritmo de oración. Incluso, dice San Bernardo, el pecado tiene que ser una experiencia de Dios. ¿Cómo? Muy sencillo. Si estoy en pecado, digo, Señor, levántame. Yo digo, Señor, si contigo estoy haciendo eso, pues ahora sin ti, imagínate, ¿qué sería de mí, no? Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta, hay que levantarse inmediatamente, cayendo y levantando, esa es la santidad. Claro, y como, bueno, rescatando, ¿verdad? Como esto, el del dolor de mis pecados, el ver mis fallas, el centrarme en todo esto, me quita fuerza para tomar una decisión. Toda nuestra vida es una toma de decisiones, ¿verdad? Descubrir nuestra vocación es una toma de decisiones, ¿verdad? Con todo respeto de los que nos escuchan, ¿verdad? Pero a veces tenemos, no sé, 40 y córrele de años y apenas le estás preguntando a Dios, ¿qué quieres de mí? Ya sea que te llame para la vida consagrada, ya sea que te llame para el matrimonio, oye, ya como que ya se te está pasando, ¿no? ¿Verdad? Sí. Cada quien tenemos nuestro caminar, pero nuestra propia naturaleza nos dice, ¿verdad? Si te llama para el sacramento del matrimonio, pues bueno, o sea, toda la vida es una toma de decisiones. Entonces, pues esto, ¿verdad? Esto no nos debe de frenar para decidir. Hay miedos, ¿verdad? Hay miedos de no hacer la voluntad de Dios. Hay miedos de lo que Dios nos va a pedir, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ¿qué hacer?
¿Cómo evitar también la precipitación? A veces por precipitación nos andamos equivocando. Ciertamente como humanos nos equivocamos. Claro. Pero ¿cómo hacer para como disminuir este error, verdad? No precipitarnos, pero tampoco que nos lleguen los 50 años, ¿verdad? Y no he decidido qué hacer con mi vida. Sino no precipitarnos, pero para no precipitarnos necesitamos orar. Y sobre todo es pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos llama, el que nos guía, el que nos lleva a decidir, ¿verdad? El que nos ilumina para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, sea cual sea la toma de decisión que yo vaya a dar, ya sea para entrar a la universidad, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque decimos, yo decido esto, pero luego, ay, si hubiera escogido lo otro, no. ¿Verdad? Tomar, ¿cómo se dice? El toro por los cuernos, es decir, yo decidí esto y ahora lo sostengo, lo asumo, ¿verdad? Entonces, algunos consejos, ¿verdad? Algunos consejos que nos deben de ayudar, más bien que nos ayudan, pues a seguir permaneciendo en la decisión que hemos tomado. No desalentarnos jamás al ver nuestra miseria, ¿verdad? Al ver nuestros errores. Y sobre todo, no creamos, si no podemos en las cosas grandes, híjole, ¿por qué será? Porque quizá no comenzamos con lo sencillo, ¿verdad? En las cosas sencillas es muy importante, ¿sí, madre? Es muy importante tener en cuenta esto. Si tú dices, no, intenté una gran empresa y no funcionó, tal vez que debiste haber empezado por algo más sencillo. Siempre queremos cosas grandes y está bien tener metas muy altas, pero hay que saber que a subir la escalera se empieza por el primer escalón, ¿no? Hay que ir de las cosas pequeñas, venciéndonos en las cosas pequeñas, y venciéndonos en lo pequeño es entonces que podemos avanzar hacia las cosas grandes. No decepcionarnos cuando decimos, no, hombre, nunca voy a poder llegar a la China de misionero. Bueno, pues empiézale por tu parroquia. Empiézale por ir al catecismo, ¿no? Empiézale por ofrecerte como voluntario. Padre, aquí estoy, ¿qué hago? Bueno, por ahí puedes empezar. No puedes empezar en cosas muy grandes, pero empieza en lo que sí puedes hacer. El punto es hacer algo, no quedarse ahí esperando a la parucía. Va a llegar la parucía de nuestro Señor y tú todavía vas a estar esperando, ay, ¿qué haré? ¿No? Es momento de actuar, ¿no? Es tomando la decisión, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Haciendo cosas pequeñitas, y de cosas pequeñas, así es como se llega a las cosas grandes. Claro, y bueno, si tú que nos estás viendo, ya tomaste una decisión, ¿verdad? Y hay temor, claro que todos tenemos temor, ¿verdad? Yo te invito a orar en estos momentos. Te invito que ahí en el lugar donde estás, si puedes, ¿verdad? Si vas manejando, pues no. Pero si puedes, cierra tus ojos, ¿verdad? Yo te invito a entrar en este diálogo con Dios, ¿verdad? Y que que escuches, ¿verdad? Esto que a través de San Pablo dice a los filipenses, es Dios mismo que lo dice. Si estás por tomar una decisión, escucha estas palabras que Dios te dice. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, por esta oportunidad que nos das de decidir. Gracias, Señor, por este regalo de la libertad que nos has dado. Gracias porque nos has llamado a algo específico. Ayúdame a descubrirlo, Señor. Si tú, joven, si tú que nos estás viendo, tú te ves a ti mismo, ves tus propias miserias, ves tus faltas, entrégaselas a Dios y dile, mira, Señor, esto es todo lo que tengo, no tengo más. Estos son mis 5 panes y mis 2 peces. Te los ofrezco, Señor. Sí, me duele el fallar. Me duele quizá también el no confiar en ti. Pero mírame, Señor. Mírame tal como soy. Tú me conoces. Tú sabes mis debilidades, aún más que yo. Ayúdame, Señor, a tomarlas en mis manos y a la vez entregártelas y soltarlas en ti.
Me he propuesto no fallar, Señor, pero he fallado. Mírame, Señor. Mírame, Señor. He pecado ante el cielo y ante ti, y me pesa haber faltado a mi promesa de amarte solo a ti, de ser fiel hasta el fin. Cuánto me pesa decir perdón, caí. Mírame, oh Dios, y tenme compasión. Débil yo soy, levántame, Señor. Dame vida con tu amor. Escucha mi súplica, Señor. Día a día pienso, ya no pecaré, y descubro mi pobreza y mi tibieza al andar, mi pobreza al caminar. Cuánto quisiera poder amarte más. Mírame, oh Dios, y tenme compasión. Débil yo soy, levántame, Señor. Dame vida con tu amor. Escucha mi súplica, Señor. Escucha mi súplica, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que me das. La tomo en mis manos, la hago mía y a la vez te la ofrezco, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues les agradecemos mucho que estén con nosotros y les recordarles siempre confiar en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita, llega hasta el cielo y no hay nada, ningún pecado es más grande que su gran misericordia. También queremos invitarles a todos a que sigan la transmisión de este programa. La próxima semana seguiremos con esta serie de temas muy interesantes para que no se pierdan. Si usted quiere conservar la paz, pues trabaje en ella. No, es cierto. Póngase a trabajar. Bueno, también les pedimos una oración por todos los consagrados, por todos los jóvenes que están en la toma de decisiones y nos encomendamos mucho a su oración. Pues que Dios les bendiga. Sí, también pues recordarles de nuestro retiro vocacional para todas las jovencitas en la Semana Santa. Como quiera, hay información en nuestra página de Facebook. Ahí pueden encontrar información. Todas aquellas jóvenes que tienen inquietud de 19 a 29 años pueden comunicarse con nosotras. También el grupo Talita Cum está el día de ayer, 6 de marzo. Comenzamos todos los viernes, vamos a estar de 7, bueno, para las que somos de aquí de San Luis Potosí, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos encomendamos a su oración y cuenten con la nuestra. Dios les bendiga.